Y bueno, muy buenos días, tardes, noches. Una vez más, antes de empezar, gracias a ustedes por conectarse, por tomarse este tiempo para hacer esta llamada que considero yo necesaria, que teníamos ya tiempo planificando por todo lo que está ocurriendo en los últimos días en Venezuela. Quiero empezar básicamente dando una estructura, ¿no? Ya hay demasiados videos, creo que yo a esta altura en redes sociales de toda la gente comentando y mucho fake news rodando. Y lo que yo siempre le he dicho a la gente, lamentablemente por ese mismo afán del tubazo, ¿no? Ese mismo afán y ahora más con las redes sociales, de ser los primeros en dar la información, de ser los primeros en tener hay mucha gente que se adelanta a los hechos y no se toma el tiempo de hacer una segunda lectura de qué es lo que en realidad está ocurriendo en Venezuela en este momento, qué es lo que en realidad está ocurriendo en el planeta, en todos los actores que están involucrados en lo que está ocurriendo en nuestro país y se concentran demasiado en ver el árbol, en ver la situación que tienen enfrente, pero no ven el panorama más amplio, no ven el bosque. Entonces, vamos a hablar un poquito en el curso de los próximos minutos sobre cuál ha sido la lectura, cuál ha sido la visión, cuál ha sido esos elementos que ustedes han podido recoger de lo que está ocurriendo en Venezuela y más o menos qué se perfila en el corto, mediano y largo plazo hacia que pueda continuar sucediendo. Entonces, la bienvenida para ustedes. Les cedo la palabra. ¿Alguno tiene un comentario adicional? No, ¿qué tal, Royman? ¿Qué tal, Alexis? No, todo Y todos bien. los que nos escuchan, obviamente, ¿no? Lo que nos escuchen y lo que nos ven. Un Y los que nos saludo a ven. todos. Un saludo a todos. Y bueno, esperamos que esta tertulia sirva también, así como nos sirve a nosotros, para tratar de esclarecer un poco lo que está pasando y de alguna manera también bajar un poquito esa ansiedad que es normal que uno tenga ante este tipo de situaciones, ¿no? Y un poco decía yo, la llamada necesaria porque en los últimos días creo que el bombardeo de información ha sido demasiado fuerte. Mucha gente se encuentra todavía en shock. Pero ha ocurrido un debate muy interesante sobre lo que es el derecho a estar feliz, ¿no? Y me conseguía yo con muchas personas que me cuestionaban, me preguntaban como venezolano qué sentía yo sobre lo que estaba pasando en Venezuela y escuché en un video del comediante La Nutria que me parece que es la mejor manera de resumirlo, ¿no? Que decía, mira, si tú viste Rápido y Furioso número uno y viste Rápido y Furioso número 10 se te genera un poco la duda de, mira, ¿cómo es eso que Toretto ahorita está en el espacio? ¿No? Y entonces él decía, mira, sí, lo que pasa es que no te enteraste, ya Toretto tuvo un chamo, lo secuestraron. Entonces, hay una cantidad de contexto que ocurrió entre Rápido y Furioso uno y Rápido y Furioso 10 que te permite entender por qué Toretto en la última película está en el espacio. Entonces, igual pasa cuando te consigues con otra persona, otro venezolano, y te pregunto, ¿y tú qué piensas? Ya es simplemente ver la cara y tú dices, bueno, a mí sí, más o menos, la cosa, ya tú sabes más o menos qué está pensando, qué está sintiendo la otra persona. Si creo que es verdad o no es verdad, porque hay muchas teorías conspiranoicas sobre qué pasó con Maduro, de él si lo vendió, Maduro se entregó, qué es lo que está pasando en realidad en Venezuela, y todo el mundo se cree dueño y poseedor de la verdad. Y lamentablemente no es así. Todos tenemos y podemos forjarnos una opinión, pero lo importante es que esta opinión esté basada en los hechos. Independientemente de la gente que se apasiona y que tiene una visión quizás sesgada por su posición política, es muy importante que nos tomemos el tiempo de entender y analizar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y una de las cosas que más llama la atención directamente es eso. O sea, tú puedes entender cómo se puede sentir o qué puede estar pensando otro venezolano porque ha vivido todo este proceso desde el principio. Esto es una situación que nos viene sucediendo en los últimos 25, 26 años de nuestras vidas y evidentemente tenemos un criterio formado, tenemos una opinión y tenemos testimonio de qué es lo que ha pasado en Venezuela. Pero las personas que recién se están incorporando ahorita al hecho de Venezuela y muchos que vienen de esa cola de odio a Trump, no importa lo que Trump haga, está mal hecho
Entonces, yo les digo, yo los invito. Señores, hay muchas razones. Si usted quiere odiar a Donald Trump, hay muchas razones para odiarlo. Mantenga la suya, pero por favor, limítese y absténgase de tomar mi bandera, amarrársela en el cuello como si fuera una capa y decir que el problema es Venezuela. Y que el momento o la razón para odiar a Donald Trump en este momento es Venezuela. Porque en realidad, los venezolanos tenemos muchas razones para agradecer la acción que acaba de ejecutar Donald Trump sobre Venezuela. Mucha gente me decía, pero tú tienes que estar loco para celebrar que tu país lo bombardearon. Y les recuerdo que el primero en bombardear, la primera memoria que yo tengo de alguien lanzando bombas sobre Venezuela, sobre la ciudad de Caracas, fue la intentona golpista. Yo viví 3 golpes de Estado en Venezuela. Entonces, la primera intentona golpista de Hugo Chávez, que contó con el apoyo de la Fuerza Aérea, bombardearon la repetidora de mecedores y bombardearon otros objetivos sobre la ciudad de Caracas. Si usted quiere saber qué opina sobre un bombardeo sobre la ciudad de Caracas, busque a Sergio Novelli, que tuvo la oportunidad de sobrevivir a los ataques que se realizaron por militares venezolanos sobre suelo venezolano. No me pregunte a mí, que yo estoy bastante lejos y lo que yo vi, la información que a mí me llega desde este lado de la pantalla, es que los objetivos que se atacaron y que se alcanzaron fueron en su mayoría militares. Lamentablemente sí, hay pérdidas de vidas humanas, tanto venezolanos como extranjeros que no debieron estar en Venezuela. Y el final de toda esta situación fue que se logró la extracción. Yo no hablo de invasión, no hay tropas militares venezolanas ocupando en este momento el territorio venezolano. Sí hubo una extracción que terminó en la presentación de Nicolás Maduro Moro frente a la justicia norteamericana. Tal cual. Bueno, yo creo que, a ver, una de las cosas que, que me ha pasado estos últimos días es que no estoy respondiendo de la mejor manera a las personas que me abordan con el tema, sobre todo a las que me abordan queriendo explicarme lo que pasa en Venezuela antes de preguntarme lo que pasa en Venezuela, ¿sí? O sea, pues yo entiendo que me preguntes, si me preguntas, bueno, perfecto, hablamos y yo te cuento, pues, cómo lo veo yo como venezolano y tú me lo puedes contar luego como extranjero, cómo lo ves, Lectura. ¿sí? Y está bien, y es súper válido y vamos aquí a sentarnos pues digamos, hacer un ejercicio de análisis y chévere. Pero que vengas a explicarme que es que me están invadiendo y que yo no me puedo sentir de X o Y manera con eso. Yo me tengo que sentir mal por eso. Y además tengo que sentirme o sentir cierto resentimiento, cierto recelo, cierta rabia o cierta frustración, lo que sea, hacia los Estados Unidos, hacia Donald Trump, que el imperialismo y toda esta sarta de eslogans Mm. que vienen con esta Acompañan ese discurso. sí, que acompañan este discurso y vienen con estas cosas que nos dicen, es lo que me ha puesto muy de mal humor. Pero bueno, también hoy hablaba, por cierto, con una persona que me estaba diciendo, bueno, es que me siento un poco afectado por el tema. Está en Venezuela, esta persona. Y yo le digo, bueno, pero es que han pasado 7 días y quizás yo tampoco me había dado cuenta de eso hasta que se lo dije. Es que solamente han pasado 7 días, ¿sí? Desde que ocurrió el bombardeo, desde que se llevan a Nicolás Maduro. Es decir, hace 8 días Nicolás Maduro todavía era el dictador de Venezuela y estaba allá en Miraflores y estaba tranquilo y almorzó sabroso y estuvo, pues digamos, No, bailando no, ahí. no estaba comiendo arroz con salchicha todavía. Exacto, estuvo bailando ahí en alguna tarima, es decir, este, esto hace 8 días, es decir, hace prácticamente una semana, Una ¿sí? semana. Y de repente, de un momento a otro, todo cambió, a pesar de que evidentemente Estados Unidos venía dando señales de que algo podía pasar. No sabíamos que iba a ser primero tan rápido, segundo tan repentino, además tan radical como que es que te llevas literalmente a la persona que se supone que era pues digamos, la figura principal de la dictadura, te lo llevas a hacerle un juicio en Nueva York junto con su esposa, además.
Es decir, ni siquiera te lo llevaste solo, o sea, te lo llevaste con su esposa, que también No. evidentemente es una figura importantísima de la dictadura, ¿no? Entonces, eh, es un tema que está muy reciente y que también uno a veces peca bueno, de pensar que siempre tiene que pensar con cabeza fría. No, yo estoy pensando con cabeza caliente y todavía me molesta que me digan cosas y reacciono y soy reactivo. Pero sí creo que de las cosas que debemos hacer es esto, ¿no? Es ponernos a hablar entre venezolanos, ya en una conversación más franca de, bueno, pero ¿qué pasó realmente? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo deberíamos abordar estas cosas cuando nos vienen a decir este tipo de líneas discursivas, del imperialismo, del petróleo, de las sanciones, de qué sé yo? O sea, ¿Cómo, ustedes cómo, nombren, cómo ¿no? manejar esa matriz de opinión? Sí, Exacto, y fíjate que tú hablas de qué está pasando y qué va a pasar, pero también hay que hablar también de lo que ha pasado antes de que todo claro, esto ocurra, porque esto no nos viene de la noche a la mañana, sino que, o sea, han pasado y han dejado de pasar muchas cosas para que esto, toda esta novela se haya desencadenado en este capítulo que nos agarró a todos de sorpresa, pues, o sea, Esta nueva temporada de Stranger y, Things, y, y es versión Venezuela. es muy importante sobre todo cuando conversamos con gente que no entiende o que no ha vivido la realidad de nuestro país, la realidad venezolana, entender cosas como tenemos más, o sea, yo creo que más de 10 procesos de diálogo que sí, se han sin duda, abierto, sí, sí, justamente buscando eh, de manera consensuada y tratando de llegar a un punto medio para buscar la mejor salida para todos, no para un lado, no para el otro, sino para todos. Y el juego siempre se ha trancado. Y luego entonces te encuentras con que no es que se tranque, sino que es ya una estrategia llamar a diálogo después de un evento fuerte. Llamas al diálogo, con el diálogo calmas las cosas para prepararte para el próximo evento fuerte que le vas a lanzar a la gente. Yo creo que aquello de Juanito y el Lobo se convirtió en realidad. sí, Por un lado y por otro, aquello de que, mira, no sigas con esto porque se va a acabar la oportunidad de diálogo, y por el otro lado, aquello de la profecía autocumplida de ellos, pues, claro. que hoy por hoy, de tanto hablar, que vienen los marines, que no van a llegar, que se van a meter, que van a bombardear, bueno, tanto da la piedra, la gota al cántaro que lo revienta. Y al final sucedió. ¿Pero por qué sucede? O sea, también hay que ver cuántos videos están rodando ya vengan por mí, que aquí los esperamos, que no sé qué y tal. Al final no los estaban esperando. No los estaban esperando. Es Mira, verdad. yo tengo varias lecturas al respecto y una de las cosas que más me llama la atención y lo he repetido ya en varios de los grupos en los que hemos estado discutiendo el tema es que en los países serios, la primera cabeza que hubiese rodado después de una incursión de una fuerza, una potencia militar extranjera que se lleva a tu presidente es la cabeza del ministro de la Defensa. Y hoy en día Vladimir Palino López fue ratificado. Entonces, lo que hubo fue un movimiento, ¿sabes? De las caras de cada quien moviendo su propio anillo de seguridad. Cambiaron al director del DGCIN porque ya el que está no es Maduro. Es que, Entonces, viene los Rodríguez con su propio anillo de seguridad, conformado por y- iraníes, por cubanos o por guatemaltecos, no sabemos. pero Pero es que fíjate que es tan grave lo que tú estás diciendo del ministro de la Defensa, que es que no es que soldados extranjeros pisaron una playa. Exacto. No, es que soldados extranjeros, con además unos cuantos helicópteros, no solo llegaron a la capital, sino que se metieron al centro
de la parte la fuerte militar, militar. O de sea, una lo parte decía el militar mismo Marco Rubio en una entrevista. del Lo país. decía, lo decía el mismo Marco Rubio en una entrevista. Una periodista le hacía la pregunta y le decía, no, porque yo estoy confundida, porque ustedes hablaron del cartel de los soles y son varios líderes, y la orden que ustedes tienen tenían a Nicolásito y Marco Rubio le dice, estás confundida. O sea, nosotros acabamos de hacer una operación militar impecable en la cual metimos nuestras fuerzas especiales, extrajimos un efectivo vivo, sin tener una sola baja militar, sin tener un solo activo perdido, Y además nos este, metimos en una, ¿cómo en se un llama? fuerte En un militar, fuerte militar. Es decir, ¿ah? no es En que la eso, no es que capital, Fuerte militar, y no en cualquier un fuerza fuerte, militar, en el más fuerte militar importante de todo el país. en la exacto. capital de un país, sin tener una sola baja. Dice otro video, una incursión que duró menos de lo que duró un TikTok. Y usted está confundido. O sea, y está armado todo este alboroto. Usted se imagina, nos tuviésemos que haber quedado 4 o 5 días buscando a la gente, capturando a la gente que teníamos que tener. O sea, no sé. Claro. Hay que un momento sentarse a analizar las dimensiones de lo que ocurrió. Ojo, y no estoy aplaudiendo, una vez más, siempre caen los celos, pero tú estás hablando de una invasión a tu propio país, Malinche. Yo, no, hermano, yo estoy hablando de un gobierno como el de los Estados Unidos que hizo una acción militar para detener o sea, y es la doble moral también de muchos de los americanos, porque eh, Obama mató a Osama Bin Laden y nadie preguntó por el Congreso y por la legalidad de las acciones. Obama mató a Gaddafi, se metió en Libia, mató a Gaddafi y nadie habló sobre el Congreso ni la legalidad de las acciones. Biden mató el A nombre Soleimani. a Soleimani y nadie preguntó por el Congreso ni por la legalidad de las acciones. Y viene Trump No, y cuando Trump lo hizo con al-Baghdadi, tampoco dijeron mucho. Tampoco. Exacto. y entonces viene ahora, toman preso a Nicolás Maduro para presentarlo ante la justicia y salta todo el mundo a preguntar por el derecho internacional y por las acciones. Hay una frase que utilizaron en días pasados que la coloqué como título de uno de mis videos y decía, la acción unilateral de los Estados Unidos es la consecuencia de la inacción multilateral de la comunidad internacional. Claro. Es Entonces, así. señores, por favor, sí, permítanos a los venezolanos estar felices porque se ve los primeros pasos para empezar la recuperación de nuestro país. Evidentemente no es nada que sea, yo hago siempre la alusión como paciente oncológico, nosotros tuvimos un tumor que fue Hugo Chávez, que hizo metástasis y generó otras derivaciones. Y uno de esos otros tumores metastásicos era Nicolás Maduro. Pero todavía queda una Delcy y una Jorge Rodríguez, queda un Valentín Padrino, queda un Diosdado Cabello. Entonces, esto es apenas el principio de una recuperación. ¿Que nos da un aire de esperanza? Sí, evidentemente, y tenemos derecho, quienes tenemos más de 8 millones, casi 9 de venezolanos alrededor del planeta, quienes hemos padecido el deterioro de nuestro aparato productivo, quienes hemos padecido el secuestro de nuestra nación, y es la risa que me da también con el otro tema no, es que va por el petróleo. ¿Y usted cree que los chinos fueron por la receta de la reina pepiada? Mira, ¿Usted cree que los rusos están allá metidos por el queso telita? es que, Señores, todo es por el petróleo. No nos van a explicar a nosotros lo que ya sabemos. Como es que decía aquí, Alejandro ahorita, no vengas a explicarme a mí algo que ya yo sé. El petróleo de Venezuela en este momento es lo que está pagando la libertad y el que no se haya hecho una segunda ola de ataques y bombardeos para tomar a Diosdado Cabello, a Brahim Padrino y a los hermanos Rodríguez. es Eso es que lo que está pagando en este momento el petróleo de Venezuela. sí, yo me voy un poquito para atrás en lo que dijiste aquello del derecho a contentarse, a alegrarse, ¿no? Que la gente que está justamente defendiendo al régimen venezolano habla de que, cónchale, ¿cómo es posible que tú te alegres porque bombardearon a tu país? Y no estamos contentos porque bombardearon al país. O sea, yo creo que nadie puede estar contento, puede estar feliz porque ver que la guerra de alguna u otra manera llega a tu país. Claro. Este, Ver que hizo aquí, falta una aquí- acción aquí militar. el alivio, el Yo alivio no que puedo hablar de guerra.
yo no puedo Sí, hablar de no, guerra porque pero en una guerra tiene que haber dos partes. más allá de los Y tecnicismos, son bombas aquí lo que hubo cayendo fue, en tu aquí capital. lo que hubo fue cuando pasaba el bully de tu salón y te daba un lepe por la espalda. Aquí no Sí, hubo posibilidad después. pero justamente, o sea, son bombas, al final de cuentas, son bombas cayendo sobre tu capital y eso Sí, yo creo que nadie lo quiere y es terrible y además es terrible que hayan muerto tanta gente en esto. Y no voy a hablar ni siquiera de los agentes cubanos que se supone que no estaban aquí en el país. Exacto. Pero es la cuestión de que lo que la gente celebra, por lo que la gente siente alivio, es que una persona que desde que se montó en la presidencia, de manera legal o no legal, ha estado bailando cada vez que hay una tragedia, literalmente bailando. O sea, esa indiferencia entre el dolor de la gente es algo que los venezolanos tenemos muy grabado y ver que esa persona y ese par ya no está para seguir bailándole a la gente en la cara, eso, eso es un alivio para la gente. O sea, lo Sí, celebren a Vox Populi o no, es un alivio. Claro, de ahí en adelante, entonces viene el ¿qué pasa ahora, no? Entonces, claro. con todo esto ajá, quién queda, quién no queda, quién se va, qué tal, que si viene uno, qué tal, que a quién ponen los gringos, que no sé qué tal, y viene la cuestión del petróleo, que entiendo que la gente trate de hacerle entender a uno, pero nosotros nos lo dieron en el colegio, que el petróleo es una de las cosas más importantes de nuestro país. El detalle está en que ese petróleo, que es nuestro, imaginemos un barril de petróleo, y ese barril de petróleo, si nosotros vemos un 3% de ese barril a la hora de la facilidad de vida en nuestro propio suelo, eso es lo único que vemos de ese barril. El resto se va en pagar deudas, en Y coimas, está haciendo, y con 3% está siendo generoso, pues creo. O sea, creo que está siendo generoso con sí, 3%, porque estamos hablando de salud, de servicios públicos, de hospitales, de mantenimiento de infraestructura, o sea, un montón de cosas que debería estar pagando ese petróleo, ¿sí? exactamente. Para los venezolanos que no sucede, eso no está pasando. En No. muchos casos no está pasando desde hace mucho tiempo, Y muchos entonces, años. y entonces que ahora vamos a pagar toda esta operación para sacar el tumor, como dice Royman, con el petróleo, sí, y vamos a pagar un precio bastante alto seguramente, pero es que antes el petróleo se lo estábamos regalando, por ejemplo, a Cuba, a cambio de unas personas que dicen ser médicos, a mí no me consta que sean médicos, o por lo menos que tengan los conocimientos necesarios para ser médicos, como dice la ley en Venezuela. No, y además de eso, con un equipo profesional de medicina en Venezuela impecable y excelente, ¿sí? Con escuelas de medicina que son ejemplo en el mundo. Totalmente. Yo no necesito los médicos cubanos, me explico, no Entonces, lo necesito. y eso, pagando además entonces una deuda a China que, que era un mal negocio desde un principio, eh, y que al final, mira, pagando a Rusia también, o sea, que uno comienza a ver, o sea, de verdad esto nos está sirviendo, este petróleo casi regalado y casi regalado nos está sirviendo para mejorar nuestra calidad de vida. No, no, porque cada vez es peor, cada vez hay menos servicios operativos en el país, cada vez el sistema eléctrico se colapsa más, cada vez hay menos insumos en los hospitales, cada vez la infraestructura de transporte está peor. O sea, ¿cómo es posible que siendo un país en donde el petróleo es la máxima expresión de riqueza, cómo es posible que no se cumpla ni siquiera con la necesidad interna de gasolina, sino que tengamos o sea, en qué cabeza Hacer cabe cola, que un país petrolero tenga que ir a comprar gasolina en otro sitio y gasolina por debajo de los estándares de calidad que nosotros mismos impusimos Exacto. en tanto tiempo como una empresa tan de vanguardia como PDVSA.
No, y Sí, para terminar, o sea, para peor o la guinda del pastel, es que además los ingresos de ese petróleo sirven para que un régimen que te coarta todas las libertades individuales, que te reprime, que tiene tortura, que tiene centros de tortura literalmente, conocidos mundialmente ya, sirve para pagar todo eso. Entonces el petróleo no solamente no me está ayudando, sino que además está ayudando a mi represor, ¿sí? Está ayudando al régimen que me está destruyendo no solamente el país, sino destruyendo absolutamente toda la sociedad venezolana. Entonces no nos está sirviendo para nada, es decir, para nada bueno. Sí, o sea, sí, les está sirviendo a ellos, pero a nosotros no nos está al final del sirviendo. día el petróleo venezolano hasta la madrugada del 3 de enero estaba sirviendo para comprar conciencias en el Caribe, y para Exactamente. comprar conciencias directamente de toda la gente que está dando la espalda y para Es que comprar la, es que gas la del lista bueno, como en donde se decía, gasta es interminable. O sea, hay gas, tanto Sí. gas del bueno, que gastas ese comprar, barril de petróleo que No, y para pagarle a generales corruptos, y para pagarle a represores, y para pagarle a los contrabandistas, y para pagarle a los para terroristas, en hacer fin. lobby político, para hacer un lobby Sí, que nos estaba manteniendo al régimen directamente arropado de legalidad, comprando, haciendo que la gente mirara para otro lado cada vez que se pidieran las actas de las elecciones del 28 de julio y que la gente guardara silencio ante todo lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Pero algo que yo he repetido también en otros foros es que en este momento hay que entender una cosa. La fuerza, el Delta Force, que ingresó a extraer a Maduro, no es una operación militar venezolana dirigida por Iván Simonovich. Esto es el presidente de los Estados Unidos identificando intereses que son propios de la nación de los Estados Unidos, porque tiene a los iraníes, a los rusos y a los chinos en su patio trasero. Y los y tiene también a los a cubanos, casi. porque los cubanos también están operando ahí, están operando los Sí, grupos terroristas de las pero FARC y el ELN, estoy hablando ahorita de las fuerzas que son de las grandes, exacto. no solamente de las grandes, sino que no son americanas. ¿Tenemos Sí, problemas americanos en Venezuela? Sí. Tenemos a la disidencia de la FARC, de los ELN, a los cubanos, a los nicaragüenses metidos en territorio venezolano y lavando dinero. O sea, Venezuela se ha convertido en la gran lavadora de la izquierda en Latinoamérica. Y con casos de corrupción como el de Odebrecht y muchas otras cosas que están documentadas y hoy en día están saliendo a la luz que han sido financiadas por el narcotráfico y el petróleo venezolano. Pero Estados Unidos se da cuenta en este momento de que tiene cada vez más cerca a los rusos, que tiene cada vez más cerca a los chinos, que tiene cada vez más cerca al Hezbollah y a los iraníes, y decide tomar una acción y emprende esta acción en Venezuela, también por el tema del narcotráfico y las acciones que plantea Donald Trump está realizando Venezuela que afectan a los Estados Unidos, eh, cárceles vaciadas y efectivos enviados hacia los Estados Unidos por el régimen venezolano. Y yo no conozco mucho de los antecedentes, de la capacidad militar de Donald Trump, pero sí sé que es una persona de negocios. Y él no va a hacer una movilización militar de este tamaño, de comenzar a movilizar. Él bombardeó Irán y no tuvo que mover un solo barco para hacerlo. Pero ante la situación de Venezuela, primero despliega toda una flota en el Caribe y esto tiene un costo. Y evidentemente la gente va a identificar, el americano de pie va a decir, ¿quién está pagando toda esta fiesta? ¿Sabes? Porque son muchos los invitados. O sea, estamos hablando de más de 4.000 efectivos de tropa desplegados en el Caribe. Son gente que paga el combustible del buque, hay gente que pagarles el salario a los muchachos. Y entonces, ¿de dónde sale toda esta plata, señores? Toda esta plata sale precisamente de las inversiones que espera los Estados Unidos ahora hacer en Venezuela. Y obviamente, todos están esperando que haya un retorno de la inversión en el corto plazo, pero vamos a identificar cuáles son las potencialidades que tiene. El día de ayer estaba Trump reuniéndose con los dirigentes de las principales petroleras en la Casa Blanca y la mayoría fue tajante en que mientras el chavismo no salga de Venezuela, ellos no van a invertir. Entonces, se complica un poco más la situación a nivel de estrategia y a nivel de cuáles son los pasos en el corto, mediano y largo plazo
para poder conseguir en realidad una solución al problema político de Venezuela, que es el que en realidad nos interesa a todos los venezolanos que estamos fuera. Porque ya hemos tenido más de 26 años lidiando con esta situación y tuvimos en julio del 24 unas elecciones que fueron, fuimos al juego electoral sabiendo que teníamos el árbitro comprado, sabiendo que tenemos todas las reglas en contra, con candidatos inhabilitados. Ganamos el juego y todavía tuvimos que soportar que el régimen decidiera robarse la elección. Entonces, hay un dicho popular en Venezuela que dice, tanto da el canto al agua, tanto da el canto al agua hasta que se rompe. O sea, ya no pudimos soportar un momento más y evidentemente la acción que toma los Estados Unidos nos comienza a dar y comienza a alinearse. Como dice el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Comienzan a darse las situaciones para que podamos nosotros empezar a tomar una ruta para solucionar el problema interno de Venezuela. No, Mucha gente desde afuera ha repetido más de una vez, pero ¿por qué no lo sacan? Que tiene que haber sido un hecho interno, tiene que haber sido la fuerza de su propio país. Señores, nadie le pide a un secuestrado, libérese usted solo para nosotros ayudarlo. Cuando una persona está bajo secuestro, y eso es lo que ocurre en Venezuela, el país está secuestrado por una narcodictadura, hace falta que agentes externos ayuden a su liberación. no, Bueno, y les tengo aquí, perdón que los interrumpo, pero tengo aquí un breaking news que acaba de salir ahorita. El gobierno de Estados Unidos acaba de emitir una alerta de dejar Venezuela a los ciudadanos estadounidenses. Cosa que, bueno, puede significar varias cosas. Puede ser una alerta normal y corriente, o puede ser que venga algo por ahí, venga Que alguna venga la otra segunda sorpresa. ola. Sí. bueno, y yo puedo meter otro tubazo Breaking news. a esta población de tres que acaba de salir que la noticia de que Estados Unidos hizo un ataque a larga escala en Siria en, Ok, en retaliación a ISIS, el Estado Islámico. ya. Entonces, bueno, Como decía, están moviéndose y están como decía, como decía Walter Martínez, acontecimientos en pleno desarrollo. en pleno desarrollo. Exactamente, en pleno desarrollo. Entonces, bueno, podría venir una sorpresa por ahí. Mira, yo una de las cosas que quería decir aquí es que sin duda el tema bueno, que no nos gusta Trump, no nos gusta Trump, a mí me da igual el tema de si te gusta Trump o no te gusta Trump en este caso, ¿sí? O sea, podemos después discutir otras cosas, pero en este caso me da igual, ¿sí? En principio porque Trump está comportándose como un gobierno republicano normal y corriente, es decir, los gobiernos republicanos son así, son de mucha actitud, son de mucho, ¿sabes? Somos los dueños de América, son de mucho, ¿sabes? Lo que llaman ellos peace through strength, pero básicamente es buleo porque tengo la fuerza para hacerlo, ¿sí? Así son los gobiernos republicanos y lo han sido siempre, Mm. ¿sí? Digamos que ese es el modus operandi El modus normalmente del operandi. Partido Republicano cuando está en la administración. Entonces, a mí no me extraña para nada, ¿sí? Lo que sí no entiendo para nada es la reacción demócrata hoy en día, sobre todo porque el Partido Demócrata, incluyendo Joe Biden, el previo presidente, aumentó el bounty que tenía, la recompensa que tenía Maduro sobre su cabeza. También emitió alertas a Interpol por Diosdado Cabello y algunas otras personas del régimen. Estuvo siempre hablando sobre eso. Cuando Trump fue presidente la primera vez, criticaron que Trump no fuera lo suficientemente duro con Venezuela, ¿ok? Entonces, bueno, hoy en día yo no entiendo, pues, ahora no sé, debe ser que algo cambió. No sé, a lo mejor Maduro se volvió bueno de un momento a otro, En el día que de ahora hoy, cambió la reacción, pero es que además ha sido una reacción que es un discurso que parece ensayado por todos los movimientos de izquierda del mundo, que de repente ahora Maduro es casi que el salvador del mundo, no, ¿no? yo creo que es la excusa también para criticar la acción, que además fue una acción que no fue consultada con el Congreso, etcétera, etcétera. Ya, Pero a ver, Yo volvemos al hecho, escuché, yo yo no soy escuché, yo Trump. escuché de boca, perdón, de boca de un abogado
americano que decía que las acciones que debe el presidente consultar al Congreso son las acciones de guerra y se podía considerar una acción de guerra si hubiese estado o se hubiese atacado el primer mandatario de una nación extranjera. Cosa que en este caso, para la administración americana, dado que el presidente, el ejecutivo, no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, no ocurre. Maduro no Claro. puede apelar ni siquiera a una, ¿cómo se llama? Inmunidad. Sí. Inmunidad, gracias. No puede invocar un tipo de inmunidad porque el Ejecutivo no lo reconoce como presidente de Venezuela. En consecuencia, Ni los como jefe de Estado. juzgados, mientras el Ejecutivo no lo reconozca como jefe de Estado, los juzgados, de lo que es el aparato legal, para los juzgados es simplemente un ciudadano venezolano más que está siendo presentado ante los tribunales competentes. Entonces, se suma todo, ¿sabes? A toda esta situación, no solamente la lectura de la legalidad o no del procedimiento, yo insisto en llamarlo de esta manera, porque para mí, para una invasión, tiene que ocurrir cosas como la que hizo Irak en Kuwait. O sea, tiene que haber desplazamiento de tropas, toma de espacio. Ojo, yo no soy experto militar, quizás estoy diciendo una soberana estupidez y me disculpo por eso, pero hubo una incursión que te perseguía un objetivo que era hacer preso, detener a una persona y se retiraron. Entonces, mientras no haya ocupación, Sí. en lo personal no entiendo dónde está la invasión. Mira, Número uno, o sea, para la, llamar la- las cosas la por su cuestión, nombre. la cuestión es que, a ver, me parece que es Es un una... tecnicismo. Entonces dice, bueno, si No, invadí, ya es que desinvadí porque ya me fui. más que tecnicismo, porque tecnicismo los hay del lado que apoya y De del lado y lado que no lado. apoya. Exacto. El detalle está, es que el defender al régimen de Maduro viene también anclado a una visión totalmente anacrónica de la geopolítica mundial. En- o sea, es el Sí, blanco el versus sesgo de la el izquierda. negro, es el rojo versus el azul, es la cuestión. Y esto da para mucho más. Por ahí decían, o sea, leí un tuit que decía que, mira, tú puedes estar pidiendo la libertad de Palestina y al mismo tiempo estar en contra de Maduro. Pero la cuestión aquí es que uno tiene que separar un poco la situación y vuelvo y repito, coño, remitirse a los antecedentes que hay. ¿Por qué está Claro. pasando esto ahorita? No es de la nada. Esto viene también, óndrale, de cuántos presos políticos hay en este momento en Venezuela, que a propósito, que comenzaron a anunciar que te iban a soltar un gran número de presos políticos y no ha ocurrido, No ha ocurrido todavía. sea la razón que sea, ¿ok? Pero eso, si quieren mostrar buena voluntad, esto tiene que ser, la liberación de los presos políticos tiene que ser expedita, porque esto es algo básico en un proceso de transición. Y por mucho que lo quieran disfrazar de otra cosa, esto está siendo un proceso de transición. Entonces, Mira, eh, voy a aprovechar, disculpa, el comentario que tú haces para avisar que quedan 15 minutos de esta llamada y mostrar rápidamente una cifra que publica Gonzalo Gimiot en su cuenta de Instagram. Hablando, lista verificada por el Foro Penal al 9 de enero, solamente 9 presos políticos de 811 que actualmente se Vale. encuentran detenidos han sido liberados. Y el llamado que hacía Gonzalo Gimió era evidentemente a evitar precisamente esta ola ya fue liberado Sí, Tudares, ya fue liberado Camaguaripano, porque estas liberaciones en realidad no han ocurrido. Y a pesar de que el gobierno mismo publicó algunos listados, publicó algunos nombres, estas liberaciones aún no se han dado. Solamente 9 personas habían sido liberadas, entre ellos los diputados Viallo Pileri, Enrique Márquez, y siguen hoy en día los familiares de estos presos políticos en las puertas del rodeo, en las puertas del helicoide. Empezó
¿no? poco la movilización de personas en el helicoide Y y familiares es lo que ha a venido los que les fue notificado que iban a ser, Liberados. no liberados porque en muchos de los casos no es libertad, Claro, libertad plena, pero sí salir de sus centros de reclusión, y se lo notificaron y la gente, incluso hay personas que hicieron viajes largos sí, para estar, para acompañar a su a familiar. sus familiares y volvemos otra vez a Y, todo lo que es y- el mar de y no, expectativas, no ha pasado, y no ha pasado. el mar de Entonces, expectativas que se genera, porque entonces evidentemente comienzan a salir todas estas interrogantes. Este, Así como no había efectivos cubanos y el gobierno de Cuba fue el primero en decretar 2 días de duelo por los 32 efectivos asesinados durante la extracción de Nicolás Maduro, los presos políticos que no existían empezaron a ser liberados con un modus operandi bastante llamativo, porque el helicoide salía en camionetas con los vidrios ahumados, que se presumía tenían algunos de los presos políticos y estaban siendo, la libertad era que los soltaban en algún lugar. mira, Lo sacaban del helicoide y lo dejaban en la calle, en algún sitio, para que esta persona, por sus propios medios, consiguiera la manera de comunicarse con sus familiares. si bien, Entonces, si bien no es este, suficiente, si bien no es suficiente, bueno, ya hoy podemos, hablar de que ya son aproximadamente 18 personas liberadas ya. ok, Eh, la cuestión es que, bueno, que más allá de todo, también hay que entender, y es algo difícil de entender, sobre todo en momentos así, que esto es un proceso que no es de ya para allá, que esto es un proceso que va a tardar, tanto para los presos políticos como para toda la transición, todos los procesos, todo lo que se tiene que mover para que comience a ver la transición. Y esto no va a ser, o sea, recordemos que así como estábamos hablando de que ya pasó toda una semana de todo esto, también digamos, apenas ha pasado una semana. exacto. Apenas ha pasado una semana también. Entonces, hay muchas cosas o sea, uno puede pensar que, mira, de esto se estanca otra vez, esto tal, pero hay cosas que se están moviendo que no sabemos porque no estamos al tanto de qué es lo que se está moviendo por debajo. Siempre hay negociaciones. Y eso, es que estoy seguro de que está ocurriendo en este momento también. Claro, ¿Qué podemos hacer los ciudadanos en este momento? Esperar pacientes y estar pendientes, acompañar a quien podamos acompañar, y sobre todo, ya que la diáspora se ha convertido, en el movimiento de masa, de migratorias más grande en los últimos 100 años y quién sabe si hasta más. Convertirnos también justamente en embajadores de nuestro país y sentarnos y hablarles, así como lo que hemos dicho al principio, de hablar y de comentarle a la gente, mira, qué es lo que realmente está pasando, cómo son realmente las cosas en Venezuela, qué fue lo que hemos vivido cada uno de nosotros, porque cada uno tiene una historia que contar. Y de alguna manera también con eso generar, la información que le falta a la gente para tal vez, no decir que se calle en la boca ni nada por el estilo, porque todo el mundo tiene derecho de hablar, pero sí para que hablen con conocimiento de causa, sabiendo, todas las partes y sobre todo el testimonio de la gente que ha vivido y sufrido todos estos años, todos estos desmanes, bueno, todo lo que ha pasado. O sea, es que estoy tratando de buscar una un palabra poco, para un englobar poco eso, que que ha sido la gente entienda, ¿no? Que nosotros estamos acostumbrados y hasta sensibilizados para muchas cosas, pero si tú te pones a ver, o sea, ha sido algo muy duro lo que hemos vivido como gentilicio. sí, lo que hablábamos más temprano de eso, de que la gente entienda el contexto, ¿no? Y un poco el llamado a los demás también, un poco tener la humildad de reconocer y entender que dicen en Venezuela, no le puedes echar cuento que sabe historia.
sea, Claro, directamente, si hemos venido viviendo este proceso, yo suelo decir con mi hija, somos la generación del nos tocó. Así como en muchos otros procesos a nivel mundial, a otras personas les tocó vivir situaciones tan duras como la Primera, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. A nosotros los venezolanos de este momento nos tocó aprender a cantar cumpleaños por llamadas de WhatsApp, nos tocó a reunirnos a través de videollamadas en Internet y empezar a descifrar un poco cuál es la manera o cuáles son las herramientas que nos tenemos en este momento para entender lo que está pasando tanto dentro como fuera de Venezuela. Y lamentablemente nos toca la gran responsabilidad a los que estamos fuera de Venezuela de convertirnos en la voz de quienes en este momento no pueden explicar lo que les está ocurriendo porque dentro de Venezuela el aparato represivo y lo decíamos en nuestro muy particular sentido del humor venezolano, los gringos bombardean al presidente o bombardean a Miraflores y el gobierno, en vez de ir a buscar a los gringos, comienza a atacar a su propio pueblo. Comienza a perseguir a los venezolanos, a revisarle los celulares, a ver si tienen o si están de acuerdo. Hay videos en las redes de las estructuras del gobierno de los consejos comunales, del club, que van a ir casa por casa diciéndole a la gente que tiene que firmar por apoyo a Nicolás Maduro o le retiran algún tipo de beneficio o no dejan de entregarle las bolsas. Entonces, gente que lamentablemente no se da cuenta que el proceso que están defendiendo viene de retroceso y que van a tener que pagar y que van a tener que rendir cuentas más adelante por todos los delitos que están cometiendo en los país. Entonces, hay un balance desproporcional de información, hay un balance desproporcional de fuerza, implicado en contra del pueblo venezolano por parte del aparato represivo del Estado. Y lamentablemente la gente en Venezuela, mucha gente dice, bueno, yo veo videos también que me da risa en algunos de los casos por el nivel de ignorancia que se expresa. Dice, cuando yo vea gente celebrando en Venezuela, a eso sí les doy like. Pero si tú celebras afuera, eres un arrastrado y no te doy like. Hermano, yo no estoy celebrando porque tú me des un like. Yo no estoy celebrando por esperando un follow de tu parte. Yo estoy celebrando porque en mi país empieza a escucharse los ecos de libertad. Empieza a liberarse de un régimen que lo está oprimiendo. No, hay que Y te aseguro que la gente que está en Venezuela tampoco está esperando el like de un trasnochado. invitarlos a que vayan a Venezuela a vivir un tiempo sin ayuda este, de ningún pasaporte, de ningún tipo de ahorro, sino a vivir y a trabajar en Venezuela como lo hacemos todos los Los venezolanos. venezolanos. Exacto. Eh, Que es el otro punto. eso, Es muy fácil eso puede ser, ayudar a que la perspectiva esté mucho más clara del por qué hay tanta gente que está celebrando, hay tanta gente que está por lo menos aliviada de que algo está pasando. ¿Qué va a pasar de eh, aquí de ahora en adelante? No lo sabemos. Pero algo se está moviendo y definitivamente luego de lo que pasó el 3 de enero, eh, no hay vuelta atrás. O sea, de aquí para adelante no va a ser igual. La situación sea para el lado que se mueva, pero no va a ser igual. bueno, políticamente hay gente que se preocupa y evidentemente nos estresa a todos, ¿no? Ver la cantidad de cómo el petróleo venezolano le ha pagado un lobby mediático a Delcy Rodríguez en Estados Unidos para hacerla ver como Delcy la moderada. Y no es Y de ahorita, intentan, desde hace meses. intentan, exacto, porque evidentemente eh, todo esto responde a una situación que ya muchos sabíamos que iba a ocurrir. Tenía un amigo cubano que hace mucho tiempo me decía, cuando empezó, todavía en en tiempos de Chávez, a recrudecerse la situación en Venezuela, me decía, caballero, yo en realidad lo lamento por ustedes, porque nosotros los cubanos se nos secaron los ojos esperando ver llegar los buques, y los buques nunca llegaron. A Venezuela le llegaron los buques. Lamentablemente, porque tenemos petróleo, sí,
pero de la misma manera, gracias a Dios, a que tenemos petróleo. Y estos buques llegaron y empezó en este momento un proceso de liberación de Venezuela. Hay mucha gente que se preocupa porque ve en los ojos de los hermanos Rodríguez la posibilidad de que se conviertan en la nueva oposición en el momento que les toque entregar el gobierno y siga el chavismo como una célula viva, como un cáncer arraigado dentro de lo que es la política venezolana. Esto, lamentablemente, como lo dice Alexis, no tenemos una bola de cristal, no sabemos qué viene en el futuro, pero evidentemente la única manera de que los malos siempre ganen es que los buenos nunca hagan nada. Y ya estamos demasiado cansados de ver cómo pasan las cosas en nuestro país y nadie hace nada. Entonces, si alguien está haciendo algo y usted no ha hecho nada durante 26 años, no critique. Ojo, y como lo decíamos más temprano, no es que no tengas una opinión. Los venezolanos hemos opinado sobre todo. Yo no tengo por qué querer o no querer a Donald Trump. Donald Trump no es el presidente de mi país. Yo puedo forjarme una opinión y todo el mundo tiene derecho a opinar. Pero el problema está en cuando tú intentas convencerme a mí de que tu opinión es la verdad, tú tienes la razón, lo tuyo es lo correcto y yo estoy equivocado. No, Yo puedo estar en acuerdo en no estar de acuerdo. O sea, más simple y allá, o sea, llanamente, de eso se trata, cualquier tipo de debate se trata justamente de intentar llevar al lado contrario hacia tu lado. El detalle está cuando tú quieres el decir debate puede ser a una una posición de persona, idea. cuando tú le quieres convencer a una persona de que lo que vivió no es como lo vivió. Es lo peor, es peor todavía. Y ahí está el detalle, o sea, y por eso, o sea, yo vuelvo a hacer hincapié en aquello de que sí, a veces es un poco fastidioso, tal, pero nos tenemos también que armar, o sea, hemos tenido tanta paciencia, armémonos un poquito más de paciencia bueno, para esperar que las cosas se vayan desenvolviendo y mientras tanto eso pasa, sí, hay alguien que se nos acerca a hablarnos, hablarles y contarles qué es lo que realmente ha pasado, por qué ha pasado, de dónde viene todo esto que ha pasado en los últimos días, que no viene de ahorita, no viene del mes pasado, no viene del año pasado, no viene de la administración de Trump pasada, viene de mucho más allá. Bueno, Estábamos hablando ahorita precisamente de eso, de cómo los venezolanos hemos vivido este proceso y evidentemente de cómo esta situación nos ha afectado de una manera o de otra sí, y nos ha tocado no solamente ser resilientes, que es la palabra de moda, sino entender directamente el tamaño, el espectro de todo el fenómeno. Como digo yo, no ver solamente el árbol, sino ver el bosque, ¿no? Entender todo, cómo, inclusive para los Unidos el momento se presentaba ideal. eh, Entendamos algo. Y como lo dije hace un momento, Donald Trump no hace esto y mucha gente dice, no, pero mira, viste que es por el petróleo, en ningún momento dijo por la democracia de Venezuela. Jamás. A Donald Trump no le interesa la democracia de Venezuela. Y a ti que criticas a Donald Trump, tampoco te interesa la democracia de Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando ocurrió el proceso electoral el 28 de julio, no te amarraste mi bandera en el cuello a decir que Edmundo González se le había robado una elección. Entonces, dejemos las caretas a un lado y llamemos las cosas por su nombre. A Donald Trump le interesan dos cosas. Primero, no tener a los rusos, a los chinos y a los iraníes en su patio trasero. Y segundo, el petróleo de Venezuela. ojo, ojo, Y todos los recursos. Por petróleo, no hablo solamente del petróleo, sino todos los recursos, los que se están explotando en el arco minero, los que se están explotando, están exportando para enriquecer el proceso nuclear de Irán, todos los recursos que se encuentran en Latinoamérica. Entonces, como un actor político, tú no vas a permitir que tus adversarios se hagan de los recursos que por historia has tenido con tu socio comercial, Venezuela, durante muchísimo tiempo. Recordemos que el petróleo en Venezuela aparece por los años 60 y el primer aliado que tuvo Venezuela
a nivel de tecnología y a nivel de infraestructura para extraer este petróleo fue los Estados Unidos. Sí, a ver, el petróleo en Venezuela siempre ha sido de Venezuela. Eso hay que también hacer una acotación allí. Siempre ha sido de Venezuela. Eh, lo que se nacionaliza, y no en el gobierno de Chávez, sino en el primer gobierno de Carlos Andrés Por Pérez, Andrés es la Pérez. industria petrolera. ¿Okay? Nosotros estamos, en nuestro país se está explotando petróleo desde principios del siglo XX. Eh, y, y quienes comenzaron explotándolo fueron empresas estadounidenses. Y bueno, y de ahí en Claro, adelante, porque en Venezuela no había infraestructura para nada, ni mano de Ni obra, ni tecnología. absolutamente nada. en ese gobierno, en ese momento le llegan a Juan Vicente Gómez y le dicen, mire, que esto está buenísimo y tal. Bueno, ¿con qué se come eso? Pues, o sea, bueno, dale, vamos a hacer una cosa, explota tú y me das un porcentaje a mí. Por supuesto, las empresas petroleras se valieron de la ignorancia para aprovechar eso a su favor. En los 70 se les acaba eso de alguna u otra manera, y comienza también el auge de una empresa de petróleos de Venezuela que, que, que llegó a ser la quinta empresa más importante del mundo. Y, y ahí tú ves que eso fue también, de ahí en adelante fue un esfuerzo venezolano con talento venezolano que hoy está desperdigado por todo el mundo. Entonces, que vienen por el petróleo. Sí, sí vienen con el petróleo, así como Cuba hizo un mal negocio con nosotros con el petróleo, así como China. Bueno, ellos no hicieron un mal negocio, nosotros hicimos un mal negocio. O sea, Exacto. Es verdad, Venezuela hizo un mal nosotros negocio. hicimos. O sea, bueno, mal negocio igual porque una de las partes salió muy perjudicada. Claro, Pero lo que quiero decir con esto es que sí, siempre hay intereses. Y si tú quieres hacerte la vista gorda con que solo la parte con la que tú no estás tiene unos intereses, mira, o estás siendo muy naif o simplemente no quieres ver los hechos. Si esa es tu posición, si tú callas cosas porque perjudica tu visión del mundo, está bien, estás en tu derecho también. Pero luego no te quejes que venga un venezolano que muy distinto a muchos cuerpos migratorios de la historia, no se queda callado. No vengas a quejarte después que el venezolano te vino a decir que lo que estás diciendo es un disparate, que lo que estás diciendo no es verdad, que lo que estás diciendo es una media verdad. Entonces, Y que lo que están haciendo es injerencista, porque se aprenden palabritas que utilizan de acuerdo a la circunstancia que les interesa. O sea, si eh, eh, los venezolanos comentamos sobre política en el país que nos acoge, somos injerencistas. Pero si la gente que nos está interpelando quiere venir a convencernos de que estamos equivocados y de que tenemos que estar en contra de un ataque a la soberanía de nuestro pueblo, entonces ellos no son injerencistas. claro. Es que Señores, no ya, hay a ataque a ver, la soberanía. El principal esto ataque a la responde, soberanía, esto sí, responde a algo sencillo que está pasando en el mundo, que es que el megáfono de la opinión lo tienen siempre los más radicales, ¿no? De un lado y del otro, ¿no? Y eso es, o sea, es la consecuencia de eso, la consecuencia de que los más radicales son los que tienen el megáfono y son los que se tienen la voz de una tendencia u otra, ¿sí? Causa que o cumples todos los checks de cada uno de esos grupos radicales o no perteneces. Si no cumples uno, ya no perteneces. Entonces, y además con esa lupa ven absolutamente todas las cosas que pasan en el mundo. Entonces, cuando tú no ves los escenarios o las cosas que pasan o los sucesos que pasan en el mundo con un contexto determinado, bajo una línea de tiempo determinada, en un caso específico, bueno, vamos a meterle la lupa a Venezuela y ver qué pasó en Venezuela en los últimos años, por qué esta agresión está ocurriendo estadounidense, si efectivamente es una agresión, si efectivamente es una invasión, o si es una intervención, o si van a ocupar Venezuela, qué sé yo. Cuando tú tienes esa capacidad de ver
caso por caso, que es lo que está pasando en el mundo, tú puedes de repente estar en desacuerdo con la invasión de Israel a Gaza, pero puedes estar de acuerdo con lo que pasó en Venezuela y puedes estar en desacuerdo con lo que pasa en Siria, pero puedes estar de acuerdo con lo que pasó en Irán. Puedes tener muchas posturas, ¿sí? Dentro de un mismo contexto. Ahora, si tú lo ves todo bajo una línea de tú cumples, tienes que cumplir este checklist porque yo soy de esta tendencia y esta tendencia me dice que mi checklist tengo que odiar a Trump siempre en absolutamente todas las cosas que hace. No importa Y, qué, tengo que odiar. exacto. Y si el presidente o el dictador o lo que sea se identifica como alguien de izquierda, tengo que defenderlo a juro, ¿sí? Y al revés también, es decir, si es un tipo de derecha, yo lo tengo que defender a juro, si haga X, Y, Z cosas que a mí a lo mejor no me gustan, pero como el tipo de derecha, yo tengo que decir que esto es bueno, ¿sí? Entonces, claro, Que todo lo que dicen de él sobre es mentira. Así tengan tienes pruebas. unos bullet points. Entonces, yo para estos bullet points ya tengo respuesta para todos. En el caso de Venezuela, yo tengo una respuesta para todos, porque los he escuchado tanto y los he leído tanto que ya me los aprendí completos. ¿Sí? El primero es el tema el derecho internacional. Bueno, a ti no te preocupó el derecho internacional cuando Maduro se robó las elecciones, no te preocupó el derecho internacional cuando hay más de 1000 denuncias de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, más de 10.000, perdón, denuncias de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, no te preocupó el derecho internacional cuando hubo presos políticos, no te preocupó cuando hay exiliados, no te preocupó con los 8 millones de personas que están fuera de Venezuela y que emigraron por las políticas y la corrupción de este gobierno. ¿No te preocupó cuando viste a la gente en el Darién escapando de Venezuela como si eso fuera, sabes, la gente quiere escapar por la selva porque el país está de maravilla, ¿sí? Nada de eso te preocupó. Cuando el derecho internacional nunca lo invocaste cuando todas estas cosas pasaron. Entonces ahí ya se te cayó el cuento del derecho La internacional. gente se va por el Darío porque hacer el camino de Santiago le queda muy lejos. Exacto. Sí. Entonces, no, sí, No, porque era sabroso lanzarse por la selva y, tal, Sí. y tener todas las y atrocidades que pasaron en ese lugar. y otro Entonces, ese adicional, es lo cuando la primero. gente, perdón, Dime, sí, adelante. sí, sí. Lo Pero bueno, cuando la segundo, gente dice, estamos aquí. cuando la gente dice, no, lo que pasa es que se está sentando un precedente, porque Trump entonces cada vez que quiera va a agarrar y va a atacar y va a bombardear un país y va a secuestrar un presidente. Le digo, hermano, vamos a hablar de precedente. ¿Tú tienes 26 años luchando contra un movimiento político en tu país? No, Exacto. entonces no te va a pasar a ti. Es que Tú tienes, una cosa tú no tienes, tiene por qué anular la otra. Que estás asentando un precedente, sí, un precedente gravísimo, sí, un precedente que atenta con todo lo que se supone mira, es que no aboga sé si el es derecho grave o no. internacional. Volvemos otra Totalmente, vez. No sé si totalmente. es Pero es grave o que el no. derecho internacional también tiene que servir para otras cosas. Tiene que Perdón, servir para Alexis, defender a los ciudadanos de los países Claro. también. pero es que Eh, ese es el punto. Yo no sé si el precedente viene siendo grave o no. No, es ¿Por que, qué? no, mira, yo ¿Por qué? sí, yo personalmente pienso que sí. ¿Y por qué pienso Está que sí? bien. Porque esto le Vuelvo puede y te dar, repito. por ejemplo, ahora China puede decir, ah, bueno, pero si Estados Unidos se lanzó esa, yo me puedo lanzar una en Taiwán. Y va a Pero haber, es que Volvemos siempre, y, a ver, siempre aquí va hay a un haber, tema, y es que siempre va a haber algo. siempre lo han podido hacer, siempre lo han Claro, podido hacer. exacto. claro, pero ahora pero digamos que ahora pueden tener una excusa y ya está el precedente grave que puede haber. Y ¿Ok? allí es a donde yo voy. Perdón, Es Alexis. lo que No, pasó también con Rusia, con Ucrania. Entonces, los precedentes los hay, son es cosas que allí graves, es son cosas precisamente, graves que nos están llevando a una polarización mundial ahí bien es a precisamente a más donde allá yo de voy. lo que ya había, sí. Ahora, de Allí, ahí para adelante, o sea, más allá de eso, te estás tomando en cuenta lo que estaba pasando en Venezuela. No lo estás tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque es muy fácil hablar desde una poltrona, bien lejos, tranquilo y tal, en tu modelo de Naciones Unidas, chévere y tal, de cómo deberían ser las cosas en un mundo idílico. Lamentablemente, este mundo está lejos de ser idílico. Y es que Entonces, sí, yo puedo entender a alguien que se siente, y lo que fue lo que dije al principio de la conversación, yo puedo entender a alguien que se siente desde el punto de, bueno, me pregunta a mí qué pasó, o sea, qué pienso yo sobre la situación de Venezuela, yo le echo mi cuento y él me dice, mira, pero tú no crees que esto puede sentar un precedente complicado internacionalmente, o sea, ¿qué piensas tú de eso? Bueno, sí, yo pienso que lo puede sentar, pero creo que no es tan grave en mi opinión. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos en un contexto, es decir,
Si tuviéramos, no sé, hace 20, 25, 30 años o 40 años, a lo mejor esto hubiese sido más peligroso que hoy en día. Creo que hoy en día no es tan peligroso Sí, como sí, pudo haber sí, sido antes, porque además la información corre de maneras distintas, es mucho más rápido todo. O sea, la gente se entera hoy de lo que está pasando en China, de lo que está pasando en Irán, de lo que está pasando, se entera en el mismo momento que está pasando, ¿sí? O minutos después. Entonces, digamos que no es tan fácil, ¿no? Como era hace unas décadas. Pero más allá de eso, si tú vienes desde ese lugar, está perfecto, pero si vienes desde el lugar de, no, es que esto es gravísimo y tú tienes que estar agraviado, porque si no estás agraviado, entonces eres un apátride, eres un loco, eres un fascista. Y esto pasa. Un periodista, bueno, no un periodista, es un tipo detestable que se llama Antonio Maestre, que escribe una cosa que se llama La Sexta, que el tipo escribió un artículo en contra de los venezolanos que salieron a manifestar después de que Maduro se lo llevó preso Donald Trump, Ujú. salieron a manifestar a la Puerta del Sol en Madrid. Y el tipo nos llama, bueno, le llama, pues yo no estuve ahí, les llama a los que fueron a manifestar la gusanera fascista, con estas palabras, ¿sí? O sea, este es el título del artículo, Del ¿sí? artículo. Entonces, y claro, entonces habla, y además en el artículo, un tipo que se supone que es de izquierda, entonces tú sabes que el tema de la izquierda es, bueno, los inmigrantes todos son buenos y hay que aceptarlos y tenemos aquí que ser multiculturales y súper diversos. El tipo habla de, ojalá que los deporten, no entiendo por qué le están dando asilo a esta gente, no entiendo por qué, o sea, no deberían estar aquí, y un montón de insultos más, ¿sí? Entonces, ese tipo, a mí, no me va a venir a decir a mí absolutamente nada, ni dar ninguna lección de moral cuando escribe barrabasadas como las que escribe. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que en Twitter, después cuando alguien le dice X, Y cosas, evidentemente porque lo insultaron por todos los lugares después que escribió el artículo, y de hecho creo que le metieron una denuncia, el tipo dice, no, es que yo nunca he ido a Venezuela. Yo nunca he ido a Venezuela. Es decir, ese señor ni siquiera ha ido para una playa en Venezuela de vacaciones un verano en su vida, ¿sí? lo más Pero ahí cerca está, que llamándonos ahí fascistas que y llamándonos de seguramente el todo. libro de las venas abiertas. Es, Exacto. es- es- es un caso además clásico del anacronismo de las dos visiones del mundo. Y sea por la razón que sea, tú no puedes ya ver, o sea, yo creo que ya el mundo evolucionó lo suficiente para tú entender que va más allá de dos visiones y que tú tienes que entender que si quieres hacerte una opinión bien seria de lo que está pasando en un sitio, tú tienes que preguntar. Y si tienes a la mano a gente que vivió esa realidad, como es en muchos países, o sea, así como en España, en Colombia, en Argentina, en todas partes del mundo, ahorita hay venezolanos. Y venezolanos que además ya forman parte de la sociedad perfectamente. Pregúntales a ellos, ¿por qué no les preguntas? Ah, que tienes temor a que tu visión se caiga. Entonces, hermano, usted tiene un argumento bastante pobre si no puede resistir a una discusión de verdad de lo Claro. que está sucediendo. Y una de las reglas, además del debate, es los argumentos son fuertes siempre que aguanten argumentos en contra. O Total. sea, si tu argumento no aguanta una sola refutación, entonces ese argumento quizá no es tan fuerte como tú piensas. O sea, Y, y, y y- y es yo un lo, tema o sea, si ese argumento no sobrevive a refutaciones, entonces quizás te deberías replantear el argumento. A lo mejor no es tan sólido como tú crees que es. quizás Y- están equivocados. Mira, yo creo que exacto, lo más bonito que hay es saber reconocer cuando uno está en un error, ¿sabes? Y a mí me da risa porque evidentemente todo el tiempo me cuestiona y me dice, no, lo que pasa es que tú todo el tiempo quieres tener razón. Nadie quiere estar equivocado, número claro, uno. Así que claro. todos queremos, no soy yo, Siempre hay una todos queremos resistencia, tener la claro. razón y todos podemos estar equivocados. Entonces, el problema no está en que yo quiera tener o no la razón. El problema está en que tú quieras obligarme a que mi razón y mi verdad responda a tu razón y tu verdad. Ahí es donde se presenta el primer conflicto. Número uno. Número dos, todos tenemos derecho a estar equivocados y en consecuencia todos tenemos derecho a tener una opinión.
¿ok? Pero es que, O sea, pero es que si también, tú tienes tu opinión, yo te la respeto, puedo no compartirla. Y respetar tu opinión, ojo, no es tener que calármela, aceptármela y defender que tú tengas tu opinión. No. Respetar tu opinión es darte la libertad y el derecho a que tú la no, mantengas y la sostengas, así sepas que estás es equivocado. que el detalle Pero es no, que no tienes no tienes potestad en ningún momento de atacarme, agredirme o ofenderme a mí porque mi opinión es distinta a la tuya. yo lo que tengo que respetar es tu derecho a opinar, no tu opinión. Exacto. Exacto. Yo puedo Y decir que tu opinión no vale o no me vale. Lo decía Rubén Blades en estos días en un video. El O sea, poeta lo yo dice. tengo que respetar tu derecho a opinar, no tu opinión. Tu opinión puede ser una mierda, Exacto. O al menos y yo yo no puedo tengo por qué, considerarla una y mierda yo y no esa puedo, sería yo no, mi no, opinión. no, no, no. Puede estar validado, comprobado por millones, 12 millones de moscas No, no pueden estar es que, equivocados. es que el detalle Exacto. está justamente en eso. Entonces, El hay detalle que está comer justamente mierda. en eso, que aquí, más allá de opiniones y más allá de argumentos, hay hechos. Y hechos Además, y que irrefutables. además Sí, que son pero es que, innegables, es decir, Hechos que no, perdón, irrefutables. sí, pero recordemos El también, hambre que ha pasado Venezuela en los últimos 15 años es irrefutable. Es la sí, desidia en la que están los maestros venezolanos es irrefutable. los presos políticos Los son presos, irrefutables. lo- la cantidad de presos políticos que, a propósito, habían dicho que no había presos políticos y de repente comenzaron a soltar presos políticos. Exacto. O sea, no solamente soltarlo, a o no reconocer públicamente que lo estás liberado y que es como, y que sea para entendido como un gesto de buena voluntad. No solamente que no habían, sino que no solamente primero dijiste que no habían, sino y ahora no solamente reconoces que habían, sino que lo estás liberando de buena voluntad. O sea, entonces, más allá de hecho, porque ¿qué pasa? Recuerda que toda palabra dicha despierta también una idea contraria, ¿no? Yo dibujo un 6 y si tú estás enfrente mío, quizás estés viendo el 9. Lo que tienes es un error de percepción. Los hechos están. Pero cuando hablamos del tema del precedente, y era algo que yo discutía bastante, mucha gente me atacaba y me decía, no, porque es que se está sentando un precedente nefasto. Yo no sé si es nefasto, de pronto por el contrario, porque la primera vez ve- vi en estos días un video donde el entrevistador le preguntaba a una persona, ¿usted está entonces en desacuerdo con que Estados Unidos bombardeara Caracas? Sí, ok. ¿Le parece que eso fue un acto negativo? Sí, ok. Y estuvo también estaría también entonces en desacuerdo en que los Estados Unidos haya prestado sus aviones para bombardear Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Entonces la Exacto. persona decía, no, no, bueno, lo que pasa es que, o sea, ¿sabes quién fue Adolfo Hitler? Nada. Sí, no, claro que, bueno, de eso prefiero no opinar. Entonces, qué Claro. bonito Y es que, a cuando tú ver, hay un, acomodas tu compás moral para que tu opinión sea avalada por un grupo, por un sector en determinado momento. Entonces, es bueno en un momento y es bueno en otro. Es el mismo hecho. Si nos vamos a ir hacia los hechos, es el mismo hecho. Estados Unidos está despegando un avión con una bomba y lo está soltando en territorio extranjero. pero es no, y que además el mismo hecho puede tener dos consecuencias, incluso una positiva y otra negativa. Absolutamente distinto. Es esa, decir, la consecuencia positiva puede ser, bueno, más allá de que la evidente que Maduro ya no está, ¿sí? En el poder al menos, esa es la evidente, pero también hay otra, que es que eso también le dice a otros dictadores, pero quizás debería yo tener cuidado aquí, porque, o sea, quizás debería que se lo están pensando, ¿sabes? Meter medidas autoritarias, meter gente presa, ¿sabes? Meter sus contrincantes políticos presos, y bueno, y si Maduro lo hizo, ¿por qué no lo va a hacer yo? Bueno, no Y lo voy voy a más hacer, allá. ¿por qué? Bueno, Y, porque ahí está Estados Unidos y voy más allá. no Inclusive, juega inclusive a lo mejor se carrito, ¿no? detecta, inclusive se detecta a lo mejor que hay un vacío jurídico y que hay una línea y cómo, por qué en 26 años este cacareado de derecho internacional no ha podido hacer nada en contra de estos regímenes. Porque Claro. en este caso la gente de Cuba puede levantar la mano y decir, mira, Epa, pero Venezuela se me coló en la lista porque yo tengo un dictador hace mucho, o estoy sufriendo un régimen hace Ajá, mucho tiempo exacto, atrás, antes que ellos. Entonces, se me colió en la fila, hermano, yo también quiero. ¿Sabes? claro. Entonces, y las Naciones Unidas, la gente que cacareó, muchísimas las Naciones Unidas tienen que condenar este hecho. El Y P2A, ¿cómo bueno, se llama? R2P ni siquiera tienen está que estar. dentro de la Carta de Estados Unidos. Y ni siquiera Entonces, tiene que estar en América. O sea, los iraníes hoy en día podrían estar tumbando los ayatolás pronto, ¿sí? Con todas las protestas que están ahorita, pasando. ahorita, Y ahorita, eso también es una ahorita- consecuencia de el Estados Unidos decir,
Mira, aquí yo no estoy jugando, ¿sí? O sea, aquí no Hay estamos un jugando con bloqueo, nada. justamente ahorita hay un bloqueo casi total del Internet en Irán, lo cual también habla, o sea, de los signos, de las cosas que no se ven, ¿no? Exacto. Que también dan mensajes y hablan mucho de qué es lo que puede o no estar pasando. Y en ese sentido también a la gente que quiere tal vez entender un poco más de lo que puede o no estar pasando, que bueno, que mire no solo el hecho en sí, no, o sea, digamos que no miremos el hueco que dejó la bomba, sino lo que está sucediendo alrededor. Claro, Entonces, que hablamos de que, bueno, que cómo es posible que esto haya pasado de esta manera y tal. Miremos que pasó una semana y antes de que pasara la semana, ya se lloró a Nicolás y te estamos esperando, Nicolás, que no sé qué. Pero bueno, ya hay que seguir, ¿no? Vamos a seguir trabajando, que sigue el show. Y ya, exacto. rey muerto, rey Mira, puesto, es que ya, no ya, habían pasado 72 horas, perdón. ya, Nicolás Maduro se cansó de cacarear en televisión. Si a mí me llega a pasar algo, América Latina entera se va a levantar y, y los rusos van a hacer broma y los chinos se van. No habían pasado 72 horas y estaba Freddy Bernal invitando a la Feria de San Sebastián. Entonces, tal cual, ¿no? y aquí, y el llamado en vez de salgan a las calles, como fue Y lo más más de grave una, las todavía, marchas y las contramarchas que organizaba el mismo oficialismo dentro de Venezuela, el llamado fue, no, bueno, vamos a tomar la normalidad, vamos a la calma, vamos a y, tomarnos con soda, y lo Sí, más porque grave, nunca se esperaron la bofetada de que los Estados Unidos viniera y después plantearle, ojo, no se la esperaron ellos, todos afuera estábamos así, ¿sabes? Como cuando el goleador del equipo va a chutar el penal. y lo más exacto. Cuando grave, y lo nosotros más vimos grave aún, el despliegue de barcos en el Caribe, los que estábamos afuera dijimos, señores, como que si va a chutar el penal. Algo se viene, exacto. Y Algo viene por ahí. y no, pero se paró el hombre. la señal más grave de todo esto no es solo que ahora es la normalidad, sino que esta gente que históricamente ha venido hablando de la dignidad de la causa, de la cuestión de no arrodillársele al gigante, no sé qué, y ahora son los locayos del imperio oficiales. Sí, El himno que se escucha cuando entra, el Te himno que se escucha juro, cuando entra Elsie yo nunca me en imaginé Miraflores, el ver himno que se entra cuando entra, se entra en Miraflores es Chino y Nacho. Tú eres mi cachorrita, mamá. Yo soy tu perro y voy a una, morderte. y bueno, y habla mucho de las contradicciones que ellos mismos se han generado, ¿no? Y ver cómo ellos ahora entonces comienzan a tratar de encontrarle una justificación a todo esto que viene. Te habla mucho de lo que está sucediendo por debajo. Importante y lamentablemente fuera del rodillo en tierra, ¿sabes? Del extremista de izquierda dentro de Venezuela, de ese no hemos hablado. Me gustaría saber qué está pasando en la mente del chavista de a pie, ¿sabes? Que durante mucho tiempo vio con el mazo dando y escuchaba a las fanfarronerías de Diosdado Cabello y la fanfarronería de Vladimir Padrino y toda esta campaña que hicieron con los milicianos con los tubos de cartón en el hombro y los palos de escoba simulando que eran fusiles, diciendo que la patria Bolívar era soberana e impenetrable y que se cuidaran los Estados Unidos si se le ocurría atreverse a siquiera violar el espacio aéreo venezolano. ¿Qué siente ese chavista de a pie una semana después de que los Estados Unidos vino y dijo, me cansé de que estuviera jugando con la paciencia de todos y este señor va preso y o comenzamos a organizar la fiesta o vienen nuevas olas de ataque? Apenas vino Estados Unidos, o sea, la cara del chavista de a pie cuando Donald Trump dijo la misma noche del mismo día del ataque, y Marco Rubio está hablando con Delcy. Porque la cara que pusimos los venezolanos, cuando Marco Rubio dijo, perdón, María Corina no tiene en este momento el respaldo para poder asumir la presidencia, por un lado se cayeron muchas caras y nos llegó la quijada al pecho, pero la quijada de los chavistas. Cuando dijo, y Marco Rubio está hablando con Delcy, me imagino que con la sí, quijada debe haber mucho más sido abajo y más más peor larga. todavía. Sobre ¿Eh? todo la de Diosdado.
La de Y Diosdado debe darse haber sido cuenta, bastante fuerte. la de Diosdado me preocupa poco, porque el Diosdado me regaló el mejor momento de mi vida en el exilio, cuando dijo, y el mejor uso de esta palabra, siento temor. O sea, para mí hay un antes y un después de ese día, ¿ok? Trata de que O esto sea, no lo escuche tu hija, ¿oíste? Acaba de decir que es el mejor momento de tu vida. sí, bueno, pero ella sabe de lo que estoy hablando. Y entonces, ¿qué ocurre? En el momento en que este señor, ¿sabes? Dice, siento temor, viene a mi memoria, ¿sabes? Las imágenes de Oscar Pérez transmitiendo en vivo el momento en que fue asesinado y masacrado por el gobierno venezolano en el Junquito, diciendo, nos queremos entregar y nos están bombardeando con RPG, ¿sabes? Sí, Para los que no dominan la tecnología, los RPG son las granadas, Con los bazooka, lanzamisiles con bazooka, portátiles, las bazucas, con con las que bazooka. estaban, con las que estaban disparándole a la casa donde ellos estaban solicitando para rendirse y entregarse y fueron masacrados por el gobierno venezolano. Entonces, que hoy en día Diosdado Cabello sienta un poquito de ese temor que sintió Oscar Pérez ante su inminente muerte, me hace sentir, ¿sabes? Como que valió la pena esperar y quedarme a la expectativa de esperar el siguiente capítulo, ¿sabes? En esta temporada de Se les acabó el jueguito, a ver cómo va a terminar, cuál es el desenlace en realidad que va a tener Diosdado Cabello dentro de toda esta trama, porque ya muchos analistas, y por analistas, en este caso me refiero a Iván Sigonovich, dijeron, es muy poco probable que los Estados Unidos vuelva a realizar una incursión para extraer a un elemento de Venezuela. Lo que viene ahorita es neutralizar al que siga oponiéndose al proceso que se está desarrollando. Y claro. para los que no manejan muy bien la terminología, señores, neutralizar significa que los van a bombardear y los van a matar in situ, o sea, en el lugar donde se encuentren. Y ya Estados Unidos demostró, porque esa es la otra teoría que mucha gente dice, no, porque muchas veces alardean de tecnología que no tienen o de cosas que no son, ya no es una teoría. Estados Unidos, con lo que la acción que dio el pasado 3 de enero en Venezuela, dio una demostración de fuerza. Ya no es simplemente insinuar que tienes el poderío cuando bloqueas el Caribe y planteas que hay un embargo al petróleo y a la economía en Venezuela, sino Sí, fue más que allá de la estás amenaza, demostrando fue más que allá de operativamente tienes la inteligencia y que el músculo militar que has desarrollado te permite realizar este tipo de operaciones. Y no menos importante, que la gente siempre ha criticado esta situación sobre el hecho de que si era legal o no era legal, la soberanía, si se puede o no se puede. Estados Unidos está en este momento entonces desarrollando una agenda y está diciendo en los medios de comunicación una cantidad de pasos que están desarrollando, y de una manera vamos a decir, polite, los venezolanos o el gobierno, los que detentan el poder en este momento, no es el gobierno, que detentan el poder en este momento en Venezuela, han venido mostrando una cara de seguimos en pie de lucha, pero estamos cumpliendo con la agenda que los Estados Unidos indican que vamos a desarrollar en los próximos días. Entonces, di cuenta lo que digo, entre lo que digo y lo que hago, hay un divorcio interesante y las consecuencias, bueno, esperemos que sean beneficiosas para todos en el corto y en el mediano plazo. Sí, yo creo, a ver, eh, construyendo un poco sobre ya lo que estábamos hablando de eso, de todos esos bullet points y todo ese tipo de cosas, eh, hay otro bullet point interesante del que hablar, que es el tema de, bueno, es que a ti no te interesa que se roben tu petróleo, ¿no? Y bueno, y ahí podemos hablar de cómo el chavismo, en principio y después Maduro, destruyó la industria petrolera, destruyeron la industria petrolera y la hicieron básicamente obsoleta o la convirtieron en una industria completamente obsoleta y además eso poco que sirve está al servicio de otros países como China, como Irán, como Rusia, que ya eso lo hablamos, ¿no? Pero además de eso, el tema de, no, bueno, pero es que a ti no te importa que te invadan. Bueno, a mí me importa que me invadan, claro que sí. Me importa que me invadan los cubanos, por ejemplo.
Los Este, 32 cubanos que los, fueron. los 32 cubanos, Estábamos entonces, Ojo, invadidos. y que hay Y una si de teoría algo que se podemos hablar desarrolló, es que Estados y Unidos que hay, Una invasión que digamos que no tan diferente porque si hablamos, si queremos nombrar lo que pasó ahorita como una invasión, también la permitimos, pero exacto, la otra, la invasión que de verdad tiene años en Venezuela, que es la cubana, la iraní, la rusa, eso no solo que se lo permitimos, además que lo permitimos con prebendas hacia ellos, y eso sin contar a la guerrilla, sin contar, claro, claro, o sea, entonces, este, está bien que tú tengas unos argumentos, que tú digas que no, que la invasión y tal, pero habla completo. Cuenta claro. también lo que pasó antes, cuenta también lo que ha estado ocurriendo desde hace los rato. antecedentes. Entonces no venga a hablarme con una visión como con un circulito así chiquito que tú estás viendo solo este momento, en este Sí. preciso instante de lo que está sucediendo. Háblame también de lo que ya pasó, háblame también de lo que sigue pasando, porque sigue pasando. Claro, no, y es lo que iba, o sea, finalmente, si nos ponemos tecnicistas, entonces Estados Unidos nos liberó de 32 cubanos por lo menos que nos estaban invadiendo, ¿sí? O Exacto. sea, Si no, si nos vamos por a lo menos poner de eso nos libramos, no sé en el si hay otros tecnicismo, más, seguro hay más, pero por lo menos de esos 32 nos libramos. Entonces, eh, todo este tipo de cosas, yo lo que creo o sea, para llegar ya, o para empezar ya un análisis más de lo que puede estar pasando en los próximos y días. para ir cerrando, inclusive, Creo que sí, yo creo que va a haber eh, yo creo que va a haber un intento de los Rodríguez de manejar el poder el mayor tiempo posible, la mayor cantidad de tiempo posible. Finalmente Trump tiene unas midterms ahora en noviembre. Esas midterms, por estadística, usualmente el presidente en funciones las pierde, es decir, que pierde el control de alguna de las dos cámaras, o incluso las dos, a veces lo han perdido, dependiendo de qué tan malo se vea el gobierno en ese momento. Eh, y eso evidentemente le va a cerrar la puerta a Donald Trump para muchas cosas, ¿sí? Incluyendo las acciones que está emprendiendo sobre Venezuela. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente el Senado y el Congreso en Estados Unidos sí tienen poder porque sí es una democracia funcional, no es como otras que son democracias de mentira. Todavía. Exacto, por lo menos hasta ahora. Entonces, quizás van a tratar de comprar ese tiempo. Yo evidentemente creo que ya Trump y Marco Rubio hicieron este cálculo. Por eso creo que empezaron tempranito, es decir, empezaron en enero del año con estos movimientos, hasta primer movimiento. porque creo que entienden que va a haber un delay, que va a haber una, ¿sabes? Una resistencia o cierta resistencia, a pesar de que, pues evidentemente el mensaje es, bueno, ya tú no estás manejando tú los hilos del poder, los manejamos nosotros ahora. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos un portaaviones aquí afuera, ¿no? Y además no nos tiembla la mano para hacerte un ataque como el que hicimos Exacto. el 3 de enero. Eh, Mira, entonces, bueno, es importante lo que tú dices porque evidentemente la lectura que me comentaban algunos de los venezolanos en Estados Unidos era precisamente esto. O sea, primero el estadounidense de a pie dice, mira, yo no voté por ti para que tú invadieras Venezuela, a mí me interesan los resultados acá en Estados Unidos claro, y el impacto de lo que tú estás haciendo en Venezuela puede ser negativo para los Estados Unidos. Tal cual como tú dices, ya se le presentan ahorita en el corto plazo lo que puede ser un cambio dentro del panorama político para el presidente Trump. Evidentemente, él necesita tener el impacto, que esto sea beneficioso para los Estados Unidos en el más corto plazo sí, posible, porque que es sea lo que le va a expedito, permitir a sí, él poder ganar. Entonces, no estamos hablando, y por eso lo decía el mismo Marco Rubio, de quizás semanas o meses para empezar a notar los cambios. ¿Ok? claro, En apenas una semana hemos visto liberación de presos políticos que no existían, muerte por cubanos que no estaban en el territorio venezolano supuestamente, y una cantidad de cosas, ¿sabes? Un aparato militar que no funcionó, no solamente la tecnología militar en Venezuela, sino los efectivos militares en Venezuela, una cantidad de generales exagerada que no comandan a nadie, sí, y 2000 de todo hecho, más de 2000 sí, generales hay.
Entonces, todo esto se traduce y se convierte en el antecedente de lo que viene a continuación. ¿Y qué es lo que viene a continuación? Evidentemente, un gobierno de Venezuela intentando demorar, mareando, ralentizando un proceso. Lo decía y me hablaba mucha gente días pasados con el tema cuando Guaidó asumió la presidencia interina de Venezuela, que fijó o habló de una hoja de ruta de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. En Venezuela no ha cesado la usurpación. ¿Ok? Exacto. Mientras el chavismo siga gobernando en Venezuela, la usurpación no ha cesado. ¿Ok? eh, eh, y prepararse para un gobierno de transición indica que hay que desmontar todas las estructuras como el CNE, como el Tribunal Supremo, como todas estas estructuras estatales que han sido infectadas por este tumor del chavismo y someter si es necesario un tutelaje del proceso electoral que pueda garantizar, porque todavía tenemos presos políticos y todavía tenemos inhabilitaciones políticas. Y si queremos que el venezolano, si las personas que en realidad dicen defender la soberanía en Venezuela se están colocando del lado del derecho de todos los venezolanos tenemos derecho a elegir quién queremos que nos represente, no una facción del gobierno inhabilitando eh, candidatos como María Corina, como Leopoldo, como el que sea. Ahora, yo Entonces, sí, yo lo que sí puedo decir es que yo tengo bastante esperanza en que esto va a ser la salida definitiva del chavismo y del madurismo, evidentemente, y de toda pues digamos, todo el entramado de ese gobierno. ¿Por qué? la Y donde se palabra definitiva me cuesta. yo sí creo que va a ser, y te lo digo o sea, te digo la razón por qué. Y es que, primero, Donald Trump es un tipo populista, pero no es un tipo cortoplacista. Sí, él no tiene miedo, sobre todo porque ya no se va a reelegir, no tiene miedo de hacer medidas impopulares, ¿sí? Porque las considera que en el largo plazo van a ser beneficiosas para el país. Te voy a poner un ejemplo, el ejemplo de los aranceles, ¿sí? Con el tema de los aranceles, todo el mundo lo criticó al principio, que esto va a ser horrible, no sé qué. Ya los aranceles están empezando ahora, hoy en día, a dar algunos resultados. Con algunos países dieron resultados inmediatos, que literalmente los países se sentaron a negociar. Hoy en día están dando unos mejores resultados que antes, pero hubo mucho tiempo que pasó en el que los Estados Unidos, la población estadounidense sufrió los aranceles, ¿sí? Porque vio aumento de precios, porque vio, pues digamos, que la inflación no bajaba como a los niveles a los que ellos están acostumbrados, porque evidentemente con Biden se disparó como al 11% en algún punto, pero hoy en día está como en 5 4, entonces ellos la quieren menos de 3%, que es a lo que están acostumbrados. Entonces, claro, la inflación no bajaba, ahorita está bajando más, el empleo no estaba tan bueno como a los estadounidenses les gusta mes a mes, entonces, bueno, ahorita está empezando como a repuntar un poco. Lo que quiero decir con esto es que si bien Trump no va a, pues digamos, o va a tratar de moverse rápido de aquí a noviembre, ¿sí? Incluso si él perdiera las elecciones, o sea, creo que no lo está haciendo por ganar las elecciones, al menos lo de Venezuela, a lo mejor hará otras cosas, Obvio, ¿sí? Pero al claro. menos lo de Venezuela no creo que tenga nada que ver con las elecciones, no creo que lo esté Había haciendo. otra cosa que No estaba, está había haciendo- otra cosa que estaba haciendo, había otra cosa que estaba haciendo por ganarse el premio Nobel, y ya tenemos la noticia que Exacto. se va a reunir con María Corina Bueno, en Pero yo Estados Unidos. lo que creo es que va a hacer esto, o sea, creo que lo que está viendo la administración Trump y Donald Trump como mandatario lo está viendo más a largo plazo. Es decir, el tema del petróleo con Venezuela o los contratos del petróleo con Venezuela, etcétera, va a ser beneficioso a largo plazo y quizás para el último año de gobierno empezaremos a ver ¿cómo se llama? Los réditos, y no, ¿no? y no seamos ingenuos, él está viendo los beneficios no solo para las empresas estadounidenses, sino para él mismo también. Y, Claro, y, y, y mira, que puede ser algo que no es el deber ser. Sí, pero es la realidad de lo que se está viviendo ahorita y si se lo están permitiendo, él no lo va a seguir haciendo. claro, ¿Qué sucede? Que en esta situación, o sea, nosotros siempre hemos vivido como en una realidad alterna, distópica, en donde en esa franja Macondo en la que está Venezuela pasa de todo y al mismo tiempo no pasa nada, que,
que bueno, que tampoco sorprende mucho que un desenlace o el comienzo de un desenlace se haya dado justamente en una situación como la Dime. estadounidense en este momento. Claro. Y al final, bueno, mira, en la Segunda Guerra Mundial eh, eh, hay una foto de Churchill y siempre se me olvida el nombre del presidente de Roosevelt. y Roosevelt, exacto, y Roosevelt, hay una foto con, con Stalin chileando, ellos así sentados así, coño, tomamos una como que no me doy cuenta, ¿sabes? Y, y porque de alguna manera entendieron que para una amenaza como la que se estaba presentando, habría que unir fuerzas incluso con gente con la que no necesariamente estás de acuerdo. En este caso, pudiésemos hacer un paralelismo. Obviamente, las distancias son bastante grandes entre una cosa y otra, pero, por ejemplo, a mí no me gusta Trump para nada. Me parece que ha hecho, más allá de lo que uno puede decir, no decir de la parte económica, digamos que ha abierto un poco más ciertas heridas dentro de la sociedad estadounidense, pero más allá de todo eso, lo que está haciendo ahorita, sea la razón por la que sea, ha permitido que hoy por hoy Silvia Flores y Nicolás Maduro estén fuera de la presidencia de Venezuela. Exacto. Ya. Entonces, que bueno, que hay que celebrarle la gracia a Trump. Mira, no sé hasta qué punto, pero algo salió de eso. Entonces, Algo bueno, salió, es correcto. Mira, Y yo, bien, y yo siempre he dicho, a mí no me gusta Trump y sus maneras en muchas cosas, pero yo siempre he dicho que a Trump no hay que subestimarlo porque finalmente en las cosas que ha querido dar resultados lo ha dado, ¿sí? Y tiene muchos flaws y tiene muchas fallas y mucho discurso terrible o lo que sea, está bien. Y lo podemos criticar por eso. Sobre todo con los temas migratorios hoy en día, pero, y sobre todo las formas la forma. que yo puedo entender que, bueno, que es una consecuencia de algo previo, pero independientemente creo que las formas no han sido las correctas. Pero más allá de eso, sí creo que en las cosas que ha tenido que dar resultados lo ha dado y por algo logró un political comeback como el que logró, ¿no? O sea, regresar después de 4 años después de haber perdido las elecciones en 2020, regresar en 2024, creo que fue una muestra sobre todo de que la gente le confía cosas, ¿no? O Eh, de confiar a los demás también. O sea, hay muchos factores, pero al fin, también, sea la razón que sea, la realidad es que lo que ha sucedido ha hecho que por muchos años, en donde pensamos que esto iba a quedar así y nuestro gentilicio se iba a morir de mengua, hoy por lo menos tenemos una especie de vestigio de esperanza sí, que yo no, sí que no tengo. habíamos tenido antes. Y eso hay que verlo y hay que tomarlo también. Yo sí tengo y la había perdido por completo después de julio del año pasado, la había perdido por completo. O sea, yo estaba resignado ya, decía, bueno, esta dictadura quién sabe cuántos años va a durar, ojalá que no dure tanto, ojalá que se caiga por su propio peso, qué sé yo. pero, pero hoy en día la tengo y tengo que decir que es por esto, o sea, que gracias a esto mira, que, vuelvo y te repito, yo no sé si voy a llegar a ver el final de la temporada, pero agradezco haber visto los primeros capítulos. Eso es lo único que exacto. puedo decir de lo que cuento. Haber tenido, porque sé de muchos que murieron en la esperanza y con la Sí, convicción de que las cosas iban a cambiar en Venezuela, un Neo Marlander, un Oscar Pérez, y me disculpo por todos los que no estoy nombrando, Basil da Costa, etcétera, porque evidentemente todos merecen el mismo respeto, y todos dieron su vida por la libertad de Venezuela y lamentablemente no vieron este día que nosotros sí estamos No, viendo. Esperemos. y también hay que tener en cuenta que, o sea, todos los que dieron la vida y todos los que han dado la vida estando vivos también. Porque hay mucha Exacto. gente que se ha Todos ido los, de la
se le ha ido la vida esperando Mira, un sueño. todos los destinos que se frustraron, todas las historias que no fueron, como le decía yo, la generación de los tocó, pues. O sea, los venezolanos todo el Quiero tiempo nos hablarte de eso, caracterizamos por cierto. por recibir y por ser quienes dábamos el abrazo de empatía y de solidaridad a todos los pueblos que tuvieron guerras en sus distintos países, a los españoles, a los colombianos desplazados, los recibíamos en nuestra casa grande y en este momento nos tocó a nosotros ser los que armamos los 23 kilos de maleta, de sueños, de esperanza y de vida y buscábamos un nuevo destino. Y muchos de Royman, nosotros no podemos, muchos de y nosotros no ojalá podemos y fuera, no tenemos a dónde volver. iba a Muchos de hablar de nosotros, eso precisamente, porque ojalá fuera solamente la migración. Es que la migración es como pues digamos, el último paso del nos tocó, ¿sí? Pero es que exacto, el nos tocó empieza mucho antes, es decir, el nos tocó yo quería, cuando yo tenía 16 años y estaba a punto de graduarme del colegio, yo quería ser periodista musical y músico. ¿Me explico? Eso era lo que yo quería hacer. Y terminé metiéndome en política, haciendo huelgas de hambre, yendo a marchas todo el tiempo, estando en reuniones que estaban 100% por encima de mi nivel de madurez. Es decir, o sea, eran cosas y en situaciones que estaban muy por encima de mi nivel de madurez en el momento. ¿Por qué? Porque nos tocó, literalmente. nos Porque tocó fue si que mi hubiese hija sido me un dijera un gobierno día, y un país normal, no me hubiese tocado nada de eso. Y yo estaría nos haciendo tocó otra fue que mi cosa hoy hija en día. Nos tocó fue que mi hija me dijera un día, papá, no puedo ir a clase porque los colectivos sellaron la puerta de la universidad, soldaron la puerta de la universidad en la salida del metro, y yo quiero tener la oportunidad de casarme, de comprar una casa como lo hiciste tú, y si me quedo en Venezuela no voy a poder hacerlo. Claro, Y presentó para estudiar en el exterior y se fue del país. El nos tocó fue que yo tuve que retirarme de un trabajo que me gustaba y me encantaba como periodista, porque el SEBIN paraba las camionetas en la puerta de mi casa y yo le decía, pero eso no le sirvo ni a mis padres ni a más nadie. Él nos tocó pasa por la puerta de que yo hoy día vivo del otro lado del planeta y todas las mañanas te despiertas viendo el teléfono esperando que te avisen que tu papá o que tu mamá fallecieron y tú no vas a exacto. estar allí para enterrarlo. Entonces, hay mucha tela y como tú, como yo, y como nosotros, muchísima gente tiene y vive sus nos tocó todos los días para que Sí, vengan para que vengan sí, con las mayores pretensiones a querer tocarte las narices y decirte, ¿por qué te están robando el petróleo? No, papá, a sí, mí no me tal cual. robaron el petróleo, me Eso, robaron la vida, tal cual como lo Exacto. había pensado y diseñado hace Años de mucho vida me lo tiempo roban. atrás. Y entonces, ahorita que estén financiando la libertad de Delcy Rodríguez, de Diosdado Cabello y de Pereira López con unos barriles de petróleo, es un precio muy bajo para la libertad de Venezuela. Si lo que se está pagando en este momento es el principio de la libertad de Venezuela, tomen mi petróleo. Me depositan de eso sí después en la tarjeta de débito la diferencia, pero agarren mis barriles que si van a servir de algo positivo para mi país, con confianza, depositen a nombre de. Muchachos, vamos cerrando ya entonces la llamada, una despedida, una idea final que quieran compartir. Bueno, muy construyendo sobre eso último que acabas de decir, yo creo que él nos tocó también de alguna forma con esta nueva esperanza podría terminar diciendo, bueno, podríamos todos terminar diciendo, bueno, todo esto valió la pena después de todo, ¿sí? Eh, por muchas razones. Y creo que sí hay que tener esperanza, y hay que pensar que a pesar de que hemos hecho demasiados sacrificios de todos los estilos posibles, desde tiempo, años, carrera, migraciones, dineros, qué sé yo, miles de cosas, lágrimas, creo que hay esperanza y creo que nuevamente volviendo un poco al punto que decía de que un tipo como Donald Trump no es cortoplacista, creo que los Rodríguez se van a tratar de quedar lo más que puedan, pero no van a poder durar mucho, o al sí, menos no lo suficiente. sí, más allá de todo lo que pase y de todo lo que pueda pasar, les secundo también la frase del nos tocó,
Sí, a muchos nos tocó salir, sí, a muchos nos ha tocado cambiar totalmente la realidad, las tradiciones, la manera de vivir. Nos tocó no estar en las reuniones familiares, nos tocó ver por una pantalla a los que más queremos, pero también nos va a tocar contar todo lo que nos ha pasado, también nos toca esa responsabilidad de dar el testimonio no solo de lo que ha pasado, sino de todo lo que hemos superado también como gentilicio, tanto dentro como fuera del país. Todos los obstáculos que nos han puesto para no vivir, para que no seamos felices. Y a pesar de todo eso, como dice el poema, la gente vive feliz aunque no tenga permiso. Eso también nos ha tocado y también nos ha tocado darle esa lección a todo el mundo de lo que es como gentilicio somos capaces, de todas nuestras capacidades, de que no somos cualquier masa migratoria, de que a donde llegamos llegamos a aportar más allá de lo que puedan decir de un grupo de personas lo que es hecha vaina, porque siempre en todos grupos hay, nos toca eso también y por supuesto, estoy seguro que sí, tarde o temprano también nos va a tocar celebrar y celebrar, sea donde sea que estemos, celebrar nuestra propia venezolanidad. Que así Sí, sea. a todas las personas que están preocupadas, porque he visto ese sentimiento compartido en muchos memes, en muchos videos, en mucho material que se ha generado en redes en estos días, porque ahora que se fue Maduro, los venezolanos van a empezar este éxodo. Primero, hay dos genialidades que me encantaron. Una la hizo la gente del Cuartico, los que tengan la oportunidad, vean el video donde los muchachos comenzaron que no, estamos hablando de pelota. Busquen ese video, se lo van a disfrutar muchísimo. Este, pero dentro de esa genialidad del venezolano, Trump ha sido el único presidente que ha logrado hacer el ICE a la inversa, ¿sabes? Después de que comenzó el ICE a la inversa, después de que Sí, comenzó a extraditar gente, importó a Nicolás Maduro y a Silvia Flores, esa, y la gente ahorita está con un miedo legítimo, no por el futuro de Venezuela, sino porque esta venezolanidad que se regó alrededor del planeta regresa al país. Señores, tranquilos, hay chamos para rato. Así que no se exacto. preocupen. De todas maneras, si no, si nos regresamos, los que se nos regresemos, crean que le vamos a guardar su arepa con diablito, su malta polar allá cuando vayan a visitarnos. Nos quedan todavía las playas, nos queda todavía mucho por joder, mucho por seguir compartiendo. Así que si algo les puedo garantizar es que Chamo queda para rato. Te lo juro por tu madre.